Meridiana, por favor. Sí, bueno, como lo mencionaba mi compañero Pedro también, hay dos corrientes que tu campo magnético fluye en sentido contrario y por lo tanto se anula. Había un concepto que mencionó hace un rato, la corriente de Eddy, que se forma cuando el metal se acerca y como en forma de remolino, me parece que mencionó. Esta es la corriente que detecta el sensor cuando el metal se acerca. O bueno, eso es lo que entendí también. Oye, le vamos a dar una repasadita porque ya vi que algunos conceptos no quedaron tan amarrados. A ver, último voluntario, Juan Hernández, por favor. Javier No, tiene su micrófono apagado. a ver, Juan Hernández, checa tu micrófono, por Va de favor. nuevo, va de nuevo, va de nuevo, perdón. Ok. Este, entonces, tenemos un voltaje con una frecuencia que genera una corriente con una frecuencia, a su vez induce en un devanado un campo más grande por el mismo efecto del devanado, que cuando un metal es acercado se generan corrientes por el campo variante o por la oscilación del campo. Que a su vez esas corrientes se llaman parásitas o corrientes de Eddy, de remolino, generan también su propio campo en oposición al campo de la bobina. Eso eso genera en la bobina que colapse un poco el campo de la misma bobina y ya nada más termino. Se colapsa y es cuando cambia su impedancia, que es la oposición al cambio de sentido de corriente. Y eso es lo que se mide. ¿O algo La así, no? oposición total. Oposición total. Total, total. Porque la reactancia es la oposición al cambio, pero la impedancia es la oposición total. Sí, total. La reactancia inductiva que tenemos ahí en la fórmula es la oposición al cambio de sentido de la corriente. Y la impedancia es la oposición total al cambio de sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, más completo, Juan, pero con algunas imprecisiones. Fíjense, vamos a que nos quede bien firme, ¿no? Miren, inicialmente hacemos pasar una corriente por la bobina. Ajá. Esta bobina, no me acuerdo quién dijo que se contrarrestaban las corrientes, no. Acuérdense que lo que comenté, ¿no? La teoría de las bobinas nos dice que cuando yo eh, enrollo el alambre en el mismo sentido, lo estoy haciendo siempre en el mismo sentido, pues la corriente va a pasar por todas las capas en el mismo sentido. Entonces lo que pasa es que los campos magnéticos generados en cada conductor se van sumando, ¿no? Se suman, ¿de acuerdo? Y tengo un campo magnético total más grande, que es el que se representa aquí con las flechas amarillas en la imagen. Es un campo magnético más grande que es la suma de todas las capas intermedias de alambre de la bobina, ¿de acuerdo? Bien, ya que ahí decimos se genera, en ese punto decimos se genera un campo magnético. ¿Sí? Todavía no hay inducción. ¿Qué es la inducción? Es el fenómeno de cuando yo acerco la bobina al metal sin ningún contacto, sin haber contacto físico, induce una corriente en el metal, ¿no? Ese fenómeno de tener mi bobina y tener el metal separados, ajá, tenemos una corriente en el metal, se le llama inducción, ¿de acuerdo? Tengo un campo magnético en la bobina que induce una corriente en el metal. Eso es inducción. Ajá, entonces cuando la corriente circula por la bobina no hay inducción, esa es una generación de campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces la corriente genera un campo magnético en la bobina
¿De acuerdo? Ya vimos cómo va, que se suma el campo magnético de todas las capas de la bobina. Ajá. Genera un campo magnético en la bobina, que es un campo magnético primario. Este campo magnético primario va a inducir, ahí viene la inducción, va a inducir una corriente en el metal bajo prueba, ¿de acuerdo? O a detectar. Ajá. Y esa corriente que se induce en el metal, como bien dijeron varios de ustedes, se le conoce como corriente Eddy, ¿ah? O corrientes parásitas, ¿de acuerdo? Se va a formar siempre en forma de un remolino, que ya lo vimos, ¿ah? Por eso se llama Eddy, porque tiene la forma de un remolino. Y esa corriente Eddy inducida en el metal va a generar, esa es la palabra correcta, va a generar otro campo magnético secundario, ajá, que se genera en sentido contrario al campo magnético primario. Ajá. Por tal razón, se restan esos campos magnéticos. Obviamente, el campo magnético primario es más grande y va a prevalecer, pero con menor tamaño, ¿verdad? Esa interacción entre los campos magnéticos primario y secundario hace que la impedancia de la bobina cambie o varíe, ¿de acuerdo? Variando de esta forma la corriente de la misma. Ajá. La corriente y el voltaje, obviamente el voltaje, ¿no? Va de la mano el voltaje, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda ¿Qué claro? es el campo, profe? ¿André? ¿Y qué es en sí el campo? ¿Es Líneas de- radiación, partículas o cómo? son líneas de fuerza, se conoce como líneas de fuerza. ¿Ah? Son invisibles, son líneas de fuerzas magnéticas, o son líneas de fuerzas magnéticas, ¿no? Es el campo magnético. Entonces, es una fuerza, no es una radiación, es una fuerza, ¿ah? Que se manifiesta en forma de líneas elípticas. Pero no ¿De tienen acuerdo? partículas, ¿verdad? Sí. No, son líneas de fuerza nada más, sí, no son partículas. Bien. A ver, entonces, a ver, otro voluntario que ahora sí, ya después de explicación, que nos vuelva a explicar, a ver si se lo grabó. A ver quién nos faltaba de Tim Marindo, Pingüe, Mauricio. Sí, pues lo que entendí es que en nuestra bobina tenemos un campo magnético que es el campo total, que es mayor. Entonces, cuando nosotros acercamos algún metal, este campo se ve afectado por la dirección del campo que tiene, porque se contrarresta por el campo que... Ay, se me va el nombre de... ¿Cómo se le llama ese tipo de campo? Magnético secundario. Ajá. Y pues hace que esto va a hacer que baje pues que el campo sea menor y pues hace que en la bobina cambie nuestra impedancia, variando la corriente que vamos a tener en la bobina. Y así es como detecta que se acerca un metal. Sí, ya estuvo mucho mejor. Alberto Pantoja, por favor, repites el proceso, por favor. Bueno, igual a lo que entendí, campo igual magnético, una corriente. Igual que dijo mi Eh, compañero cuando no, 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 detecta un imán, no te escuchamos, Alberto. ¿Te puedes poner tu micrófono, por favor, porque no te escuchamos? igual que mi compañero dijo, tiene un campo principal, un campo magnético principal. Igual, este es cuando detecta un metal se ve afectado y empieza a crear lo que son los campos, bueno, el- los de Eddy son los remolinos. Entonces, cuando el sistema detecta que hay un cambio en el campo magnético y es cuando se ve afectado el que detecta el metal. Ok, pero recuerda el proceso, ¿no? El proceso es, se genera un campo magnético
en la bobina primaria, bueno, en la bobina, Ah, ¿verdad? sí, sí, güey. Y este campo magnético primario induce una corriente en el metal, ¿verdad? Esta corriente inducida, que se conoce como corriente SEDI, genera un campo magnético secundario, el cual se contrarresta con el campo magnético primario, haciendo variar la impedancia de la bobina. ¿Vale? Listo. Así, para irnos así como paso por paso. Muy bien, compañeros. ¿Cómo sería? Gracias, Alberto. ¿Cómo sería ya internamente un equipo? ¿Cómo funciona un sensor, digamos, ¿no? Igual esos son los fundamentos de los equipos, ¿no? De corriente SEDI, pero vamos a ver específicamente el sensor, cómo funciona. El sensor inductivo convencional. Eh, Fíjense, tenemos, aquí está el material bajo prueba. Sí, sí ven el puntero del mouse, ¿verdad? Sí. 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 Gracias. Mío sí. Tenemos el material bajo prueba, ¿no? Este cuadrito que vemos aquí. Esta es la zona de detección, es lo que está en azul, ¿no? Y ya aquí, a partir de la línea negra, eh, empieza el sensor. Entonces tenemos la bobina que está siendo excitada por un oscilador. ¿Ah? Este oscilador obviamente es de corriente alterna, ya lo habíamos comentado, o de voltaje alterno. Eh, y bueno, un puente rectificador, un comparador, indicador de estado de salida y etapa de salida. Entonces, fíjense, cuando yo excito la bobina con la corriente alterna, con el voltaje alterno, se genera campo magnético. Cuando acerco la pieza, como la impedancia de la bobina cambia, ya vimos por qué, ¿verdad? Cuando yo acerco la pieza, la impedancia de la bobina cambia. Ese cambio de impedancia obviamente hace que cambie la corriente y eso mismo, ese fenómeno hace obviamente que cambie el voltaje del oscilador. Ajá. Ah, Es decir, el voltaje del oscilador se atenúa, ajá, cuando yo acerco una pieza. El voltaje se atenúa, ese voltaje lo rectifico y entonces lo comparo con una referencia, ¿no? Cuando no hay ninguna pieza, pues el voltaje que sale del rectificador no es igual a mi referencia. Cuando le meto una pieza, ya está en la zona de la referencia. Y eso me origina una indicación, ¿verdad? Aquí en este indicador estado. Esa indicación se amplifica y ya se manda a mi sistema de control, ¿no? Que puede ser un PLC en este caso, por ejemplo. ¿Vale? Y por ejemplo ahí se rectifica porque la señal es alterna y para Sí, que sea salga la señal. exactamente. Exactamente, se rectifica porque la señal es alterna y para que obviamente sea más sencillo comparar ese nivel de voltaje, ¿no? Al final de cuentas, la salida del rectificador pues va a ser proporcional al voltaje del oscilador, ¿no? ¿De acuerdo? Si tú pasas por un rectificador un voltaje alterno, pues obviamente va a ser proporcional la salida al voltaje alterno, ¿no? Ya va a ser una salida de directa, pero lo vas a multiplicar por la raíz de 2, ¿no? Es decir, el voltaje que hay aquí en el oscilador se rectifica y lo que sale es el nivel de voltaje por la raíz de 2, pero ya en un solo cuadrante, ¿no? Ya es DC, ¿de acuerdo? Entonces ya ese nivel de DC, que es un voltaje ya constante, lo comparo con una referencia. Esa referencia obviamente va a estar ajustada para que cuando no haya pieza, pues no sea diferente a la salida del rectificador.
Cuando hay pieza va a ser igual y entonces me va a dar un indicador de estado. Me va a decir que efectivamente hay una pieza enfrente de la bobina y ya nada más la voy a amplificar para mandarla al PLC. ¿Sale? Sale, sí. Y por ejemplo, Doc, ¿se han hecho prácticas como hacer un sensor inductivo en alguna materia? Fíjate que no, 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 no ¿O que yo crees sepa. como que muy complejo hacerlo? Sí, es que el detalle está en que tienes que hacer el oscilador, ¿no? Entonces ahí lleva una cierta electrónica que a veces en las materias pues no da tiempo de meterse con todo eso. Eh, pero pienso que sí, de alguna manera, optimizando cosas se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, allí en lugar del oscilador podríamos usar un generador de funciones, así como a nivel de práctica, obviamente nada más. Metemos un generador de funciones y con eso excitamos a la bobina y entonces vemos un funcionamiento así a nivel de práctica del sensor inductivo. Sí, me parecía buena idea hacer una práctica con este sensor. Yo doy la materia también de instrumentación para control, es y control, pero en la maestría. Entonces creo que ahí sí podría dar tiempo de hacer una práctica de este tipo. O sea, buena idea, compañero. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, compañeros? No, yo no. Este tema es muy interesante y como les comento es importante que manejen, ¿no? Eh, bueno, aquí en los magnéticos no me voy a detener porque no son tan utilizados. Vamos a ver los ópticos. A ver, sensores de posición u ópticos. Ya no me acuerdo quién iba en la lectura, creo que iba Jonathan, ¿verdad? Entonces, Jorge. O ya leyó Jorge Bernardino, no me acuerdo. Sí, ya leí, pero igual puedo leer otra vez. O que mejor le Bueno, toca a otro compañero, ¿no? entonces le tocaría a Chema, por favor. Sí, sensores de posición ópticos. Los sensores cuyos elementos de emisión y recepción están dentro del mismo conjunto óptico, los cuales emiten un haz de luz, por lo general luz infrarroja, que se refleja en la superficie del objeto detectado y retorna al elemento receptor. Están compuestos por dos elementos, emisor y receptor, y se pueden considerar tres tipos de sensores ópticos. De barrera son son colocados de frente emisor receptor y detectan la desconexión en el momento que el objeto se interpone. Reflectivo: este tipo de sensor incluye el emisor y el receptor en el mismo dispositivo y emiten una señal de rebote en un espejo o reflector de luz. Difuso: este tipo de sensor es el más común instalado en los ratones del ordenador, ya que está todo instalado en el mismo punto, emisor-receptor. Este detecta el movimiento y el rebote, lo que hace que el ratón detecte el movimiento. Muy bien, gracias, Chema. Entonces pasamos a los sensores ópticos, ¿no? Aquí, no sé, ¿alguno de ustedes no ha utilizado un sensor óptico? Aunque no sea industrial, ¿verdad? Pero así aunque sea de los que vienen sueltos o como sea. ¿Quién no lo ha utilizado? ¿Todo sí? Ojo, nada más. Nada más escuché, nada más. Yo no. Ah, digo que solo infrarrojo. Todo el infrarrojo. Ok, gracias. Y por ahí el compañero que dijo, ¿quién dijo que no?
Yo, no, Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, les pregunto para, pues, si es el caso que no había quien nos haya visto, mostrarles por aquí, a ver, todo de infrarrojo. Lo estoy buscando Mercado Libre. ¿La cámara cuenta como este tipo de sensores? La cámara no. ¿A qué se refiere a los que son hechos con sensores de infrarrojo, no? los de temperatura para el COVID. Esos sí cuentan. Pues hasta una fotoresistencia cuenta, ¿no? O esa no. Pues sí, 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 esa es óptica, ¿no? Podría contar, aunque no es de infrarrojo. Pero sí, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen eh, vemos justamente un dispositivo que podría usarse como un controlito remoto, ¿no? Más o menos. Una especie de control remoto. Y, o que en este caso es un reflectivo, ¿no? Luego así, sí, pero no, de control remoto no, porque trae emisor receptor. Bueno, miren, aquí traigo el transparente, es el LED emisor de luz, pero luz infrarroja. Ajá. Y el que se ve como LED oscuro es un fototransistor. Ajá. Que va a detectar la luz infrarroja. Su color es oscuro normalmente. ¿Por qué? A ver quién me dice por qué es oscuro, los que ya manejaron estos sensores. Para evitar interferencias con luz solar o luz de las lámparas. Correcto, Ambiente, es ¿no? correcto. Sí, correcto. Es para evitar interferencias con la luz del medio ambiente, ¿no? Con los del medio ambiente, que no sean obviamente infrarrojas, ¿no? Porque sí es específico para luz infrarroja. Porque la luz infrarroja sí puede penetrar el color oscuro. Muy bien. Entonces, bueno, pues así estaría formado, digamos, en su forma básica, un sensor óptico de infrarrojo. Bueno, pues aquí ya en los industriales, pues no vemos, ¿verdad? Exactamente cómo está. Que muchos de ellos, pues sí, en la parte de aquí vemos un cristal, porque pues, que es de luz, ¿no? Eh, y en algunos hay una división, cuando son emisor-receptor, hay una división en medio, para que por un lado salga la luz y por otro lado regresa, ¿no? Entonces los de barrera, pues obviamente son cuando tengo los dos LEDs, bueno, el LED y el fototransistor, los tengo encontrados, ¿no? Tengo el LED emisor y el transistor que recibe, ¿no? Entonces se forma una barrera, una línea entre los dos. Cuando se corta esa línea de luz infrarroja, pues tenemos un cambio, ¿no? Y podemos detectar, por ejemplo, el cruce de objetos en una banda transportadora en la industria son muy utilizados para contar piezas, para ver cuántas piezas están pasando, ¿no? Y tener un control de la producción. ¿Ah? O pues, también como límites de carrera o por ejemplo, si van a llegar en la banda, al límite de la banda y los va a tomar un robot, pues que el robot sepa cuándo llegó la pieza para que lo tome, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto de un robot pick and place y justamente venían vasos de plástico sobre la banda y el robot los tomaba, ¿no? Desde la banda y los pasaba a donde tenía que mandarlos. Ya les había comentado un poquito de ese proyecto. Eh, entonces, esos son los de barrera. Después viene el reflectivo. Este tipo de sensor incluye el emisor y receptor en el mismo dispositivo, es decir, es algo parecido al que vimos acá en la imagen.
Ahí tenemos los dos, el emisor y el receptor. Pero la luz va a rebotar en un espejo o en un reflector. Un espejo o un reflector. No sé si han visto estos reflectores de luz. ¿Han visto alguna vez? Como los del láser. De los láser, no, es También diferente. son de barrera, ¿no? Miren, déjenme ver si lo encuentro aquí, ¿no? Reflector. Ah, no, es que no me va a dar. A ver si de pura casualidad. Por aquí alguno. Bueno, puros reflectores, pero como reflector. A ver, sensor. Así que no lo pesco. O ya en el laboratorio, un reflector de esos. Miren, así es. Reflectante también se dice reflectante. Como si fuera un espejo, básicamente, ¿no? Obviamente esto es pasivo. Como si fuera un espejo. Aquí rebota, normalmente es como un papel plateado el que está hecho. Y esas formas como hexagonales son para direccionar mejor la luz hacia el mismo punto de donde llegan, ¿no? La idea es regresarlo, rebotarlo al sensor. Entonces, por ejemplo, si quieren ver cuando pase un vehículo, pues pueden poner el reflector de un lado y el sensor del otro y se manda luz, ¿no? Y tenemos ahí el rebote. Ajá. Y algo interesante, yo alguna vez trabajé en un proyecto que era, antes de entrar a CIDESI, de hecho, que era para los condominios, en los condominios donde instalaban puertas automáticas. El problema antes en los condominios era que, pues como todos los colonos tenían su control remoto inalámbrico, ¿no? De radiofrecuencia, pues se llegó a haber varios accidentes, ¿no? A lo mejor accidentalmente en una casa, como tenían buen alcance esos sensores, esos, perdón, transmisores, eh, que eran para abrir la puerta, obviamente para abrirla y para cerrarla, ¿no? Entonces llegaba el coche, pues abría la puerta ya, pero como tenían buen alcance, pues a veces dentro de alguna casa algún niño le oprimía el botón al control remoto y la puerta se cerraba cuando el coche iba pasando, ¿no? Y pum, le daba su trancazo, ¿no?
y obviamente pues la reparación pues es costosa. Entonces hicimos una tarjeta que se acoplaba al sistema de la puerta automática y que en base a un sensor justamente reflectivo eh, detectaba cuando el coche iba pasando y en ese momento inhibía el sistema de radiofrecuencia, ¿verdad? Para que aunque recibiera una señal, pues no le hiciera caso. Ajá. Bueno, y esto obviamente ya eh, eliminó los accidentes, ¿no? De los portazos. Aunque hubo un detalle, ¿no? Que como estaban a la intemperie y el sol les pegaba de lleno, en donde estaba el reflector, que usamos un reflector como estos, se puso en un poste metálico, así de herrería, ¿no? Más bien era como un PTR y se hizo una cajita y ahí se soldó la cajita al PTR que se ancló al piso y se direccionó hacia el sensor, ¿no? Se ajustaron, se alinearon y ya quedó, ¿no? Pero como estaba en temperie y pues, el sol les daba de lleno, cuando hacía mucho calor se expandía demasiado el metal y se descalibraba, entonces ya no lo detectaba, ¿no? Se desviaba el haz infrarrojo y ya no rebotaba y ya no llegaba al sensor. Entonces empezó a fallar ahí el sistema. El sistema daba una alerta de falla y se solucionó con un sensor autorreflectivo, es decir, que rebotaba en la misma superficie del vehículo. No requería un reflector como este, ajá, un reflectante como este, sino que rebotaba en el mismo vehículo. Con eso se solucionó el problema, ¿no? Se puso como más o menos una altura estándar para los vehículos y ya protegía al vehículo para que no hubiera problemas. Entonces hay que tener cuidado con estos sensores, ¿no? En este tipo de aplicaciones porque si va a estar expuesto a cambios de temperatura drásticos, pues puede ser que en algún momento del día no funcione, ¿no? Y por ejemplo, ahí no tenían problemas con la emisividad, ya sea si pasaba alguna llanta o el carro o alguna parte con eso del sensor. No, se ponía justamente arriba de las llantas, ¿no? Y tenía un tiempo, porque, por ejemplo, podía, no sé, pasar una camioneta de esas de las que se usaba mucho antes, que las levantaban y quedaban bien altas las camionetas, ¿no? Como esas, Monster, le llaman Monster, Cars, ¿no? Le ponen las llantotas, ¿no? Y le levantan mucho. Pero de todos modos, cuando detectaba una llanta, si fuera el caso, ¿no? Que se puso arriba de las llantas, ¿no? Entonces, en el estándar de los vehículos no había ningún problema, solamente con vehículos así como camionetas altas podría pasar, pero bueno, normalmente no eran tan comunes, pero aún así cuando detectaba la llanta, había un retardo del sensor, entonces normalmente pues ya la camioneta pasaba completamente, y luego llegaba la otra llanta y otro retardo, entonces pues no, ya no había problemas realmente, aunque tocara solamente en las llantas. Era muy raro eso. ¿Alguien preguntaba otra cosa? Ok, bien. Y pues ya vienen los difusos. Este tipo de sensores es el más común, que es el que usan en los ratones, ¿no? Del ordenador. Que igual como reflectivo tiene el emisor receptor en el mismo punto, pero detecta el movimiento y el rebote. Bien, entonces, así es, ¿no? El transmisor, receptor, eh, aquí así está, ¿no? El infrarrojo es el transparente, el diodo de luz, y el receptor es el oscuro, normalmente, ¿no? Aquí el objeto, ya. Eh, y aquí, por ejemplo, ¿alguien ubica qué es este elemento? Está aquí este dorado.
como un diodo láser. Diodo láser. ¿Alguien más? El fotodiodo. ¿No? Es un fototransistor. Este es un fototransistor. El encapsulado TO32, me parece. ¿Es ¿No? para disipar calor? No. Pues simplemente es otro encapsulado, ¿eh? Porque realmente no son elementos que están expuestos a mucho calor. Realmente la potencia que se maneja en esos elementos es muy baja. Entonces, no, simplemente es otro tipo de encapsulado, simple y sencillamente, ¿no? Bueno, así estaría el sensor de barrera, donde tendría el emisor de un lado y el receptor de otro. El de barrera reflectiva, pues que tengo el emisor y el receptor en el mismo lado. El difuso que es igual, pero ya se usa en planos inclinados, ¿verdad? Porque en realidad lo que ve son rebotes. ¿Ven? Sensores capacitivos. Juan Hernández, ¿nos oyes a leer, por favor? Sensores de posición capacitivo. Son similares a los sensores inductivos, no obstante su diferencia radica en el principio de funcionamiento, el cual se basa en el cambio de la capacitancia en la placa detectora localizada en la cara del sensor. Este tipo de sensor es capaz de detectar objetos tanto conductores y no conductores, a diferencia de los de inducción y magnéticos, por lo cual se puede utilizar una amplia gama de aplicaciones en la industria. Este tipo de sensor utiliza un oscilador como cabezal de detección, formado por dos aros metálicos concéntricos y cuyo dieléctrico es el material de la zona sensible. Este último altera el campo eléctrico entre las placas, variando así la capacitancia y por lo tanto la frecuencia del oscilador. Gracias. Entonces es el capacitivo. Utiliza pues, el fenómeno del capacitor, ¿no? Por eso se le llama capacitivo. Por aquí está. Y es como funciona un sensor capacitivo. Tenemos, digamos, aquí en la derecha tenemos un material conductor. Ajá. De cuenta que es como un capacitor, ¿no? Un capacitor que es normal, donde tenemos una placa positiva de cargas y una negativa, ¿no? Tenemos un dieléctrico en medio. Ajá, ya sabemos que todos los capacitores electrolíticos, por ejemplo, pues tienen un líquido, ¿no? Aquí en medio, los cerámicos tienen una película, que es de Mylar normalmente. ¿Ah? Y en este caso tenemos un material conductivo en el lado de la derecha, material conductivo, ajá, que sería en lugar de un dieléctrico, pues se pondría el material conductivo, ¿no? Entonces, lo que detecta, digamos, el capacitivo puede ser conductivo o no conductivo, ¿no? Cualquiera de los dos, por eso sus aplicaciones son más amplias. Eh, digamos que pueden detectar diferentes tipos de materiales, porque un inductivo obviamente solamente va a servir para materiales de qué tipo, el inductivo. ¿Qué materiales podría detectar? Metálicos. Ferrosos. Metálicos, ferrosos, bueno, el ferroso también es metálico. Eh, ¿De acuerdo con eso o no? Ferromagnéticos. Materiales que conduzcan. ¿Perdón? Paramagnéticos y diamagnéticos, ¿no?
La respuesta es ninguna de las anteriores. No, no es cierto. La respuesta es para materiales conductores. Es la respuesta, materiales conductores. Puede detectar cualquier material mientras sea conductor. Sea conductor, esa es la respuesta. Entonces, vamos, no necesariamente solamente los metales son conductores, ¿verdad? Sabemos que incluso el agua es un material conductor. Ajá, claro que tiene una conductividad muy pobre, pero finalmente es conductor. Ajá, hay algunos compuestos que se han desarrollado que son conductores y que no son metálicos. Entonces, bueno, ahí que quede eso claro, ¿no? Es para materiales conductores. Y aquí la ventaja que tengo con los capacitivos es que además de los conductores también puedo detectar materiales no conductores. Por ejemplo, puedo detectar vidrio, ¿verdad? Plásticos, etcétera. Normalmente cuando tengo ese tipo de materiales es cuando escojo el capacitivo, porque el capacitivo pues es más caro y que el inductivo y para metales tiene menos sensibilidad. Entonces, si voy a usar, si voy a, um, si voy a meter un material allí que es conductor, me conviene como que más un inductivo, ¿no? Ya si es no conductor, me conviene más un capacitivo. Ahora, el capacitivo puede llegar a tener mayor distancia de sensado. También debo considerar eso, la distancia de sensado. En el caso del inductivo, esta distancia de sensado depende de cómo escoja yo ya en la práctica el sensor. Ajá. Hay dos tipos de sensores inductivos. eh, el que se llama sensor inductivo rasante y no rasante. Ajá. ¿Cuáles son esos sensores? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Rasante y no rasante. Yo no he visto de este tipo de sensores, profe. ¿Sí? ¿Alguien que sí No, lo haya por visto eso, ahí? ¿Bien? por esos nombres no, pero suena a que uno tiene más alcance que el otro, ¿no? ¿O no? Tiene que ver con el alcance, es correcto, pero ¿qué es exactamente? Bien, les voy a poner otra vez la búsqueda de hace rato que era sensor inductivo. Las Rasante y no rasante perdón, las cargas extensiométricas también van por de capacitancia, o es otro. no, son diferentes. Eso también los vamos a ver, que también son importantes las galgas, pero son diferentes, son resistivas las galgas. Ahora, aquí desde las imágenes podemos ver físicamente, podemos identificar a un rasante y a un no rasante. A ver, pongan atención a ver si ven alguna diferencia característica en las imágenes que tenemos ahí en la pantalla, para que ustedes puedan diferenciar a un rasante de un no rasante. Y sin saber ahorita a qué se refiere, ¿no? Traten de identificar alguna característica física.
¿Los colores? No, no, no lo dan. Pues lo único que es que algunos tienen como que la cabecita salida y otro está sumergida, no sé. Está recubierto por el metal en algunos y en otros está expuesta del todo. Exactamente. Esa es la característica. Le dice al clavo, compañero. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Este que estoy aquí, que tenemos aquí. Tiene plástico aquí todo alrededor, ¿no? Y en cambio solamente en la sección transversal, ¿verdad? Tiene plástico. Todo lo demás es metálico. Entonces, este sensor que tenemos aquí es rasante. Este sensor es no rasante. ¿Qué quiere decir rasante? Rasante quiere decir que como el metal llega hasta arriba, hasta la punta del sensor, el metal obviamente hace las veces de una camisa, ¿no? De una camisa aislante, que rompe las líneas del campo magnético, las líneas de fuerza del campo magnético. ¿Ah? Las líneas. Lo que significa que el campo magnético primario se atenúa. ¿Con qué intención se hará esto? ¿Con qué intención creen que se haga esto? Para que solo la parte azul sense. Exactamente. Esa es la razón, ¿verdad? Y no es tanto que Ahí el nada más la compañero Juan parte. mostró uno. ¿Perdón? El compañero Juan Hernández nos enseñó uno. Este es óptico. Pensé que era de los otros. Ah, ok, es óptico, sí. Por ahí, en una vuelta que me dé al CIDESI me traigo los sensores. Y ahí los vamos. Bueno, que aquí en las imágenes se ven bien, ¿no? Se ven claras. Bueno, entonces este sensor, y no es tanto que nada más detecte la zona azul, ¿verdad? Pero de alguna manera tiene relación. Lo que pasa es que el campo magnético pues se hace menos ancho y se focaliza más hacia el frente. Ajá. Se focaliza más hacia el frente. Al contrario de este sensor que tenemos aquí, donde el campo magnético se abre completamente, y si yo tengo una pieza a un costado del sensor, también la podría detectar. Entonces debemos de tener cuidado de qué necesitamos en nuestra aplicación, ¿verdad? Por lo general casi siempre es como hacia el frente lo que queremos ver, pero si queremos ver hacia los lados, o si lo que está hacia los lados está muy lejos y no me va a perjudicar, puedo usar un no rasante, ¿verdad? ¿Cuál sería la ventaja del no rasante? Pues que va a tener más alcance, porque el campo magnético va a ser más grande y va a tener un mayor alcance. Ahorita que estábamos hablando del alcance con los capacitivos, pues una forma de que el sensor inductivo compita en alcance con el capacitivo es justamente usando un no rasante. Pero debo tener cuidado de que lo que esté alrededor del sensor no me vaya a perjudicar cuando esté haciendo la detección, ¿verdad? Entonces con el no rasante tengo mayor alcance. Con el rasante, la ventaja es que no veo lo que está alrededor, pero tengo menor alcance. Ajá. De un rasante típico de un M30, por ejemplo, de decir 30 milímetros de diámetro, puede alcanzar hasta un centímetro, un centímetro, 1.2 centímetros. Ya si tengo un M4, un M8, por ejemplo, que son sensores delgados,
como aquí en esta imagen, ¿no? Tengo uno delgado, uno más grueso. Ese tamaño del diámetro, pues obviamente también se ve reflejado en la distancia de sensado. El más grueso va a tener mayor sensado, mayor distancia de sensado. El más delgado va a ser un sensado más corto, ¿de acuerdo? También es otra forma, digamos, de clasificar, ¿verdad?, los sensores por el diámetro, los sensores inductivos. Aparte de que son rasantes y no rasantes, el diámetro también juega un papel primordial en la distancia de detección. ¿Vale? Entonces un M30 tendrá más o menos 1 centímetro. Muy bien, entonces pues sabemos que los capacitores normalmente pues son así, ¿no? Tengo el A y el B y en medio tengo el dieléctrico o el material conductivo en este caso, en el caso de la derecha. Pero este es digamos, lo normal de un capacitor. Y los sensores capacitivos en realidad son abiertos, como los tengo aquí arriba, ¿no? La parte de acá arriba. Los sensores se diseñan así, con las dos placas expuestas, digamos, ¿no? Dos capas expuestas. Entonces las líneas de fuerza van a viajar a través del material a detectar de la placa A a la placa B. Ajá. Entonces, así es como se diseña un capacitor, un sensor capacitivo. Hagan de cuenta que agarran un capacitor y lo abren y voltean las placas, ¿no? Para que queden apuntando hacia el mismo sentido. ¿Ah? Y entonces las líneas de las cargas van a brincar entre material A y el material B, cargas magnéticas. ¿Perdón? El conductor es algo similar también. Bueno, algunas de las aplicaciones más relevantes en los capacitores es, por ejemplo, para nivel de agua, ¿no? Para medir el nivel de agua. Claro que aquí tendría que tener un sensor para llenado y para lleno y vacío, ¿no? Prácticamente. Eh, Obviamente, pues, como comenté, hay muchas aplicaciones y muchas formas, ¿no? También de los sensores capacitivos. Lo más importante es que puede detectar objetos metálicos o no metálicos. Bien, ¿quién sigue la lectura? Mario Alberto. Sensores de posición capacitivo. Cuando un objeto no metálico entra al campo eléctrico del cabezal de detección, el campo eléctrico entre las placas se intensifica debido a que la constante dieléctrica del objeto es mayor que la del aire. Por tanto, la capacitancia aumenta. Figura A. En el caso de un objeto metálico, este último debilita el campo eléctrico entre las placas, actuando como un tercer electrodo y formando dos condensadores en serie. Como resultado, la capacitancia disminuye. En ambos casos, el efecto es la variación de la frecuencia del oscilador. Este cambio es detectado por el demodulador y convertido por el deformador en un nivel alto o bajo adecuado para disparar el transistor de salida y energizar la carga. Gracias. Fíjense, aquí también tengo un oscilador que está excitando, digamos, la- la placa emisora del campo eléctrico. ¿Ah? Pero el fenómeno es que tenemos un cambio en la frecuencia, ajá, del oscilador. Saben que eh, un capacitor se comporta como un almacén en este caso de carga eléctrica,
y esto hace que se mueva la frecuencia, ¿no? Porque se llena y entonces como que la filtra, ¿no? Va filtrando. Cuando se vacía, la deja pasar y entonces tenemos un cambio en la frecuencia del oscilador. Por ejemplo, los capacitores se usan mucho en los rectificadores, ¿verdad? Para eliminar amortiguar las caídas de tensión que existen en el puente rectificador. Aquí es algo similar. Algo similar. Cuando, por ejemplo, el que es un objeto metálico, debilita el campo eléctrico actuando como un tercer electrodo y formando dos condensadores en serie. Ajá. Como resultado, pues la capacitancia disminuye porque están en serie, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un cambio en la frecuencia. Cuando tenemos un material no metálico, pues es el caso contrario. Entonces, como ya hemos mencionado, aquí tenemos cómo brincan las cargas eléctricas en el campo eléctrico, obviamente, del material A al material B. ¿De acuerdo? ¿Me mandaron todos su tarea? Y Sí, ¿Tenían? Sí. Bueno, pues tenían hasta las Apenas 10 la iba a mandar ahorita.